Bienvenidos a Diagnóstico Social. El día de hoy tenemos la excelente oportunidad de conversar con el señor embajador de la de la Federación Rusa en el Ecuador, el distinguidísimo señor embajador Springham. Y ya me sé mejor su apellido. Le agradezco mucho su tiempo y su oportunidad. Estamos aquí para conversar y dialogar con usted sobre todo lo que tiene que ver con la realidad de este conflicto que empezó aproximadamente hace 14 días, exactamente 14 días, en la que de manera inusual el gobierno ruso, el Congreso, la Duma estatal, votó para que haya una intervención militar en Ucrania debido a que el tema de Donbass escaló hasta tal magnitud que podía existir un genocidio. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Absolutamente, pero el conflicto empezó no hace 14 días, pero hace 8 años. Sí, inmediatamente después del golpe de Estado de 2014, apoyado por los socios ucranianos occidentales, y fue... el Maidán. El Maidán, correcto. Y después de ese Maidán, las fuerzas principales de Maidán fueron unos grupos políticos de ideología nazi y fascista, heredores de las tropas ucranianos que participaron conjunto con las fuerzas de Alemania nazista durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos crearon una SS-Waffen-SS que participaron en matar la población civil, ucranianos, judíos, Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la segunda. Tienen ellos un héroe, no me acuerdo el nombre de él. Esteban Bandera y Shushkevich, que ahora esas dos personas fueron condenados por el Tribunal Internacional después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora son héroes de Ucrania y sus heredores marchan como fue en 1933 en München, marchan con fuegos, con emblemas de svástica, todo eso. Y ellos afectan influencia al gobierno de hoy día de Ucrania. El presidente Vladimir Zelensky ganó sus elecciones con compromiso de parar conflicto en Donbass, pero no realizó, no cumplió su compromiso. Ganó... Bueno, eso sería a nivel internacional, perdón que le interrumpa, señor embajador, pero nosotros hemos visto videos y también publicaciones de campaña de Zelensky en la que él ofrecía al pueblo ucraniano en elecciones no solamente acabar con la corrupción de los políticos de Ucrania de una manera violenta, hemos visto videos terribles de campaña, sino que también, además que esto también vino con Netflix, lo cual me parece muy interesante que una empresa norteamericana de entretenimiento le haya dado apoyo a esta persona que después se lanza como candidato a presidente, y también que tiene cercanía con Poroshenko, el anterior presidente, que es rusofóbico, digamos, que viene a tratar de explicarle al pueblo ucraniano que dos regiones que decidieron volver a Rusia por elección popular, no por invasión militar, sino porque ellos votaron, que usted va a mencionar cuáles son esas dos regiones. Este presidente dijo que no importaba la democracia, que no importaba que este pueblo hayan votado por volver a Rusia porque fueron parte de Rusia alguna vez en el pasado, sino que iba a recuperarlas como sea. Y eso es lo que estaba planificando hacer ahora. Correcto. Esas dos regiones, cuando no recibieron su autonomía, se autodeclararon la soberanía según el primer capítulo de la Carta de la ONU. Cada región en esas situaciones tiene el mismo derecho. Por ejemplo, Kosovo fue reconocido. ¿Por qué no se reconocieron resultados de voto popular de esa región de Donbass? Por intereses y por conveniencia, señor. Acuérdese de lo que pasó en Cataluña, que en Cataluña se votó por independencia y al otro día tenían todo el ejército de España encima. Así que no hablamos de honestidad en política internacional. Sí, y durante 8 años después de 2014, hacia el día de 24 de febrero, murieron más de 14.000 de ciudadanos ucranianos en el territorio de Donbass.
En las repúblicas ahora de Donetsk y Lugansk, correcto. Y en ese tiempo muy difícil, muy trágico para la población de ese territorio, más de 800 ucranianos recibieron la ciudadanía rusa, pasaportes rusos. Y se conoce que cada país tiene derecho de defender, de asegurar sus ciudadanos en otros países. Norteamérica no se utiliza de esa posibilidad, de ese derecho muchas veces. ¿Y por qué Rusia no tiene ese derecho de defender más o menos aproximadamente 1 millón de ciudadanos rusos en ese territorio de 4 millones de habitantes? De 4 millones de habitantes. Y dentro de un año, en 2015, con apoyo de Rusia a esas regiones, se celebraron unas negociaciones entre Ucrania, participaron Alemania, Francia y esos... Ese es el formato de Normandía, que se trató de utilizar en las negociaciones durante los meses pasados. Ahorita estamos en marzo, pero durante febrero se trabajó muy arduamente para tratar de lograr la paz a través de este formato. Pero ¿cómo se puede llegar a una paz cuando Alemania y Francia quieren la guerra, quieren quitarle el gas a Rusia? ¿Cómo se puede lograr esta paz? 8 años no insistieron ni Alemania ni Francia que Kiev, que Ucrania cumple compromisos. Exacto. Según esos acuerdos de Minsk, y bombardean y matan la gente. Y se conocen varias declaraciones de 2 presidentes de Ucrania, de Poroshenko y de Zelensky, que no le interesa la gente, le interesa la tierra, porque gran parte de esa tierra está vendida a socios extranjeros, a emprendedores extranjeros y entre otros norteamericanos. Le interesa territorio libre de la gente. Zelensky hace unos meses dice, son rusos, tienen que, sí, vayan a Rusia, pero son ciudadanos ucranianos. Pero ahora en cambio dice Zelensky que son hermanos. ¿Por qué nos atacan a nosotros que somos hermanos, que somos la misma? Es complicado entenderle a Zelensky entonces. Se conoce según datos de inteligencia rusa que se preparó una invasión de Fuerzas Armadas de Ucrania con apoyo de armamentos y munición de países occidentales el 23 de febrero. 25 de febrero, disculpe. Y el presidente Putin decidió empezar a adelantarse con un día, cuando también, para no permitir matar miles y miles de ciudadanos civiles. Ahora recuerda también que la estrategia de Estados Unidos, de Biden y de su gobierno, era decir o imponer una fecha de que Rusia era la que iba a invadir Ucrania. No sé si el 15 o el 18 de febrero de este año. Ahora, cuando pasó la fecha... 15, 16, 18, al fin de semana, etcétera, etcétera. ¿Cree usted, señor embajador, que antes de ir al primer corte, cree usted, señor embajador, que la OTAN, o sea, los gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos presionaron a Rusia para hacer lo que hace? Me parece que la OTAN y Estados Unidos y todos los socios actuales de hoy día de Estados Unidos creen utilizarse de Ucrania como un jugador para empeorar la situación de Rusia. No le interesa Ucrania. Y esos eventos de últimos días que no participa, que no le ayuda con poco munición y armamentos, con manos de Ucrania, empezaron guerra contra Rusia. Porque Ucrania no le interesa como Estado, como una fuerza, como un organismo soberano. Le interesa que es en la frontera con Rusia, y Rusia como en todos los documentos estratégicos y de Estados Unidos y de OTAN y de Ucrania, Rusia está llamada como un enemigo. Y claro que mi gobierno no quiere tener un miembro de la OTAN en sus fronteras con bases militares. Yo estoy seguro que Estonia, Letonia y Lituania ya están con armamento de la OTAN apuntando a Rusia. En Polonia y Rumania hay bases con misiles que están presionando a Finlandia, que es neutral, y a Suecia también para que ingresen. En OTAN. En OTAN, exacto. El motivo o la razón, el motivo principal, básico
que podría entenderse de lo que se decía que era la presión al gobierno de Rusia, era que Ucrania estaba solicitando ingresar a la OTAN. Y lo que el gobierno ruso decía era que no, que podía seguirse un formato parecido al de Finlandia, lo cual hubiese evitado todo este conflicto si simplemente Zelensky hubiera dicho, de acuerdo, de acuerdo. Ahora incluso ocurre algo interesante, señor embajador, yo no sé si usted lo sabe, pero hace 2 días, el domingo, se reunieron el presidente de España, Sánchez, con la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, para definir la posibilidad de que España se convierta en el proveedor del resto de Europa a través del gasoducto que ya existe en España, que cruza y que faltaba un poco de tramo para llegar hacia Francia, a través de los pozos petroleros, o sea, de los pozos de gas que existen en Argelia. Argelia, que también está en conflicto con otro país. Paradójicamente, recién hace unos meses empezó a haber conflictos por esta situación, y lo que demuestra es que se salen fácilmente de Ucrania. Ahora la Comunidad Europea le dice, si Ucrania se quema o se destruyen los gasoductos de Rusia que pasan por Ucrania, no les importa, porque ahora Argelia es mucho más fácil de invadir, mucho más fácil de destruir, mucho más fácil de controlar. Rusia no es controlable. Y eso lo saben porque lo han probado ahora en estos días. ¿Qué piensa usted? Antes de ir al comercial, perdón. Sí, yo creo que la decisión de Europa, de Estados Unidos, de rechazar el suministro de hidrocarburos de Rusia es un gran error, y eventos con crecimiento muy rápido de precios en todo el mundo de combustible, de gasolina, es una prueba que ahora no hay con qué otra alternativa que combustible, que hidrocarburos de Rusia. Bien, puede ser con tiempo, pero gas líquido de Estados Unidos que ofrece Washington no va a suministrar, no se puede suministrar muy rápido, y no es suficiente para la industria, para la gente, para las viviendas en toda la Europa. Y Argelia, yo no sé, pero yo escuché que hace un día, 2 días, los presidentes de Arabia Saudita, de Kuwait, otro estado con mucho petróleo y gas del Oriente, rechazaron a suministrar ese gas. Qatar, que es, Qatar, que sí. es una colonia de Reino Unido. Bien, pero ellos no están listos de cambiar esos suministros de hidrocarburos a Europa, a Estados Unidos. Porque ellos le proveen a Asia, mayormente Japón, China. Sí, bueno, perdón, vamos al primer corte. Esto es Diagnóstico Social. Estamos conversando en este momento en la casa de la Embajada de Rusia. Tengo el enorme placer y honor de estar con el dignísimo amigo mío, el señor embajador de Rusia. Vamos a un corte. Segundo bloque de Diagnóstico Social. El día de hoy estamos conversando con el señor embajador de la Federación Rusa en Ecuador, el embajador de apellido Springham. Y dígame, señor embajador, el precio del galón de gasolina en Estados Unidos, lo comprobé antes de llegar acá, estaba en Los Ángeles y en Miami, estaba a $4.19. Esto quiere decir que ya está por 1 centavo sobre el precio que tuvo en el 2008, antes de que se presionara la revolución de las primaveras árabes. No vamos a entrar a lo que significan las primaveras árabes, pero en mayor forma es invadir ciertos países productores de petróleo para que baje el precio del combustible y poder tener en Estados Unidos gasolina barata. Ahora, Rusia
No, el día de hoy, entre la madrugada de ayer y de hoy, para Sudamérica, el Reino Unido y Estados Unidos dicen que no van a comprarle el petróleo a Rusia. ¿Hay mercado para el petróleo ruso? Sí, sí hay mercado. Hay una gran necesidad de búsqueda de parte de otros vecinos de mi país, de Asia, y China, y Japón, y otros países. Espera de comprar hidrocarburos rusos, no solamente gas y petróleo, pero claro, es necesario un poco tiempo para construir un nuevo sistema de suministro de esos productos en otras direcciones. Pero ese efecto de sanciones económicas contra Rusia, pero ellos afectan todo el mundo. Y Estados Unidos y Europa y América Latina, es necesario esperar bastante tiempo para cambiar ese sistema de obtener hidrocarburos que antes fue de Rusia. Pero Rusia puede coordinar su extracción de hidrocarburos dependiente de aparición de nuevos proveedores. Hay que recordar que también lo hicieron a la Unión Soviética hace años atrás. Cuando existía la Unión Soviética, la URSS, también le pusieron sanciones financieras para romper sus ingresos, porque era el número uno proveedor de petróleo del mundo. Y después de esas sanciones, Estados Unidos y Reino Unido lograron posicionar bien el West Texas, que es el que sale de Estados Unidos, y el Brent, que es el que sale del norte de Reino Unido, en Escocia. Pero no sé si usted lo sabe, señor embajador, nosotros hacemos investigación de estas cosas. El Brent se está acabando. Ellos tienen 4 pozos que están nombrados con letras del alfabeto griego, alfa, omega y beta, exacto, y ya están cerrando 3. Y están utilizando tecnología de ultra punta para poder sacar los últimos barriles. Y ese petróleo Brent, el fin de semana pasado, llegó hasta los 140 euros. Si ellos consideran que las sanciones hacia el petróleo ruso deben continuar, es probable que a fin de año llegue a $250 esos petróleos que están escasos. Puede ser 300, como pronosticó hace 2 días nuestro viceprimer-ministro Novak, que precios no dependen de Rusia, no es la decisión de Rusia. ¿Están echando la culpa a Rusia? Sí, no es culpa de Rusia, son precios del mercado a base de declaraciones políticas de líderes europeos y norteamericanos. Pero Rusia ahora es otra, no es como hace 30 años al inicio de años 90 cuando desapareció la Unión Soviética. Y claro que fue un país, un estado con unas tecnologías bastante pobres, con economía destruida, con falta de estructura normal económica, estructura de carreteras, de industria de exploración y también financiera. Sí, financiera. Bien, ahora Rusia es un país muy poderoso. Tiene unas reservas de valuta, de dinero, de 600 mil millones de dólares. Tienen una deuda propia de menos 20. Sí. La deuda es de los pocos países que tiene una ventaja en este sentido, cuando tienes países como Estados Unidos que están sobre el 130 de deuda pública y privada sobre su Producto Interno Bruto. Como antes para este bloque quisiera hablar sobre el Donbass y sobre Crimea. ¿Cuál es el futuro del Donbass y Crimea? ¿Qué es lo que se quiere lograr en este sector? Sobre Crimea la situación es lista y definitiva. Crimea es parte integrante de la Federación de Rusia. Es como una provincia, una región de Rusia.
¿Ya está completamente integrada en Rusia? Sí, integrada absolutamente y creció a nivel de la vida. Se desarrolló la industria, se construyó un puente de, no, si no me equivoco, de 11 kilómetros. Sí, que cruza desde Rusia Sí, para conectar. ¿Hacia Sebastopol? No es Sebastopol, pero en esa parte de la península. De la península. Pero regiones de Donbass están reconocidos como estados independientes, estados soberanos. Hay diferencia. Crimea la población de Crimea votó para entrar en la competencia de Rusia. Esos dos... Por favor, señor embajador, disculpe que le vuelva a preguntar y repetir. Todos los medios, y esa es una vergüenza internacional, porque debería ser considerado un crimen engañarle al público. BBC, CBS, Fox News, CNN, Televisión Española, 13, France 24. Nosotros revisamos todos los medios. En absolutamente todos dicen que Crimea fue robada de Ucrania y dicen que no hubo elecciones. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Cómo votaron los de Crimea y por qué ahora es Crimea Rusia? ¿Fue una invasión? No fue, porque fue un momento muy rápido y una situación bastante sorprendente para Kiev. No existía ningún enfrentamiento, ninguna resistencia. La gente de la población de Crimea votaron en voto popular, en referéndum, también según la Carta de la ONU, y se autodeclaró independencia de Ucrania, porque fue una región de Ucrania olvidado. Fue menos desarrollado que toda la Ucrania, porque ellos dicen son rusos, quieren ir a Rusia, por eso no queremos desarrollar, no queremos poner dineros, invertir, etcétera, etcétera. Y la gente, sí, fue una intención de crear una base militar marítima de la OTAN en el Mar Negro. En el Mar Negro, sí. Y aparecieron, claro, pero inmediatamente después de la terminación de voto aparecieron tropas de Rusia que son de naves de Mar Negro, sí, y prorrusos. Mayormente. Sí. Igual, hay que decir una cosa, señor embajador, que no se dice en los medios occidentales ni en Estados Unidos. Hay gente en Ucrania que están peleando por Rusia. Sí. Internamente, y eso no lo están diciendo. Hay prorrusos armados que están empezando, y no solamente hablo de los de Donbass, que se los llama o se los menciona como prorrusos, pero también internamente hay varios bandos ahora, ¿no? En una crisis de este tipo empieza a destruirse la sociedad. Hay prorrusos y también hay bandas organizadas que, como Zelensky les dio armas de la OTAN, están empezando a robar, a matar, a asesinar, a secuestrar. Claro que la gente de Ucrania, la gente normal, la gente de orden, sufrieron también de esas acciones de nazi, de esos grupos, bandas de ultranazistas que no permitieron a la gente hablar ruso en todo el territorio. Se prohibieron filmes, películas, libros, hablar en las escuelas, en las universidades en rusa. Pero además de eso, prohibieron varias oposición, cerraron canales de televisión, de radio, que tuvieron otro punto de vista que ese grupo nazista. Ellos siempre están preparados de presionar su gobierno con como se dice, rotiles de coches, incendiar y atacar, y el Parlamento, y el gobierno. Y fue absolutamente, como se dice, presionado por la gerencia de Ucrania con esos grupos nazistas. Claro que la gente de Ucrania, no todos siguen esa ideología nazista, racista, etcétera, etcétera. No todos los países reconocen que hay varios grupos étnicos en sus países. Todos los países. En todos sus países. Pero en Ucrania dices solo ucranianos. Ahora
aparecen refugiados en Moldavia, por ejemplo, mi república natal donde yo nací, y insisten que moldavos hablan ucraniano, porque ellos son ucranianos. Y le contesta un ciudadano moldavo, dice, ¿vorbește românește? Dice, no entiendo. Y yo no entiendo ucraniano. Hablamos ruso, no ruso, habla ucraniano. No soy ruso, yo soy una persona que busca un idioma común entre nosotros. Como inglés, un idioma de comunicación generalmente todas las personas medio entienden. Sí, y en el territorio de ex Unión Soviética toda la gente habla ruso. Bien, cada uno tiene su idioma de su región, pero el idioma que le conecta, el idioma de conversación común, es rusa. Insisten en su ideología en otros países, en Polonia, en Rumania, en Hungría, y hay protestas de la gente, de la población, que ellos se comportan como en Ucrania, con esas palabras de, como se dice, gritan como fue en tiempo de bandera, gloria a Ucrania, gloria a los héroes, pero ese fue grito de bandera de esos colaboracionistas con Alemania nazista en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y claro que puede ser, yo no conozco, pero puede ser que existe esos resistentes, esos grupos de hombres. Y sobre los varias personas que el gobierno de Zelensky le liberaron de cárceles, le entregaron armamentos, no le interesa luchar contra tropas rusas, le interesa robar, le interesa violar, le interesa seguir sus metas, sus que conoce, que le gusta más de robar, de destruir, etcétera, etcétera. Y bueno, de controlar territorios. Y controlar. Cuando empezó el conflicto, para ir al comercial, cuando comenzó el conflicto, yo le soy sincero, señor embajador, yo no creía, yo no consideraba que Rusia iba a invadir, Ucrania. No lo pensé necesario. Lo que sí creía era que lo que estaba haciendo Estados Unidos es hacerlo ver como débil a Rusia ante el mundo, porque que iba a seguir permitiendo que se fueran contra los intereses de Rusia. Pero yo pensé que el presidente Putin iba a seguir aguantando, soportando, iba a seguir buscando la esperanza de la paz y de la diplomacia. Pero llegó un momento en que el presidente se transformó. Y el presidente dijo, hasta aquí llegamos. ¿Y fue cuándo? ¿Cuándo considera usted que fue ese límite? Ese límite apareció en el diciembre pasado, cuando Rusia presentó sus iniciativas de crear un sistema internacional nuevo con seguridad universal. No existe una seguridad para un país o un grupo de países que afecta la seguridad de otra parte del mundo. La seguridad tiene que ser universal para todo el mundo. Y Rusia avanzó unas propuestas a Estados Unidos, a la OTAN, cómo podemos solucionar esos temas que son muy ardientes, son muy complicados, con voluntad de Ucrania ser miembro de la OTAN, con unas sanciones contra Rusia. Es una guerra económica y no es contra los líderes de Rusia, son sanciones que afectan a toda la población. Y se nota ahora. Sí, y yo escucho que de la ONU se declara que sanciones no tienen que afectar a la gente civil, pero ¿cómo podría ser si separan mecanismos de financiamiento internacional, bloquean bancos? Se bloquean bancos, aviones, vuelos. Le roban los recursos a los países, tienen una palabra ellos. Lo que le han hecho a Venezuela, lo que han hecho a Irán, lo que hicieron a Cuba, lo que le están haciendo ahora a Rusia, les incautan, es la palabra en español, sus fondos internacionales.
y eso es un robo, ¿o no? O sea, es buscar un pretexto para quedarse con las riquezas de un país. Se lo hicieron a Libia. Francia le robó más de 300 mil millones de dólares al gobierno de Gaddafi. Lo matan, ¿y ¿dónde está ese dinero? Señores franceses. Pero hay otra cosa, para Occidente la propiedad es una vaca sagrante, ¿no? Sí. Y dicen que tenemos que confiscar todos buenos casas, dineros de los rusos en el mundo. Los yates. Sí, yates, etcétera, etcétera. Pero es propiedad personal de unas personas físicas, no es de Estado. Lo que pasa es que están creando la rusofobia, el proceso para perseguir la riqueza de Rusia. Vamos a un segundo corte, ya vamos a un tercer corte. Quisiéramos hablar en el tercer corte para hablar sobre Ecuador, Latinoamérica y sobre lo que podría estar pasando como pretexto de estos conflictos. Esto es Diagnóstico Social. Esto es Diagnóstico Social, soy Hugo Godoy, estamos en este momento en la Embajada de Rusia en el Ecuador, en Quito, Ecuador, conversando con el señor embajador de la Federación Rusa. Señor embajador, quisiera que el satélite lo pongamos en este momento en América del Sur. En el día de ayer, la presidenta, que ha sido muy activa, la presidenta Ursula von der Leyen de la Comunidad Europea, ha decidido que van a invertir todos los recursos que sean necesarios para impedir las buenas relaciones entre Rusia y América del Sur, tomando en consideración de que Bolivia, Ecuador, Venezuela y México, bueno, había ciertas cosas con México, son países que tienen como una excelente relación bilateral con Rusia, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del caso ecuatoriano. Nosotros hablamos en una entrevista anterior con usted de que había un superávit entre Ecuador y la Federación Rusa. ¿Cuál era ese porcentaje el año pasado? Se conoce que la Unión Europea se creó como Unión Económica Europea para establecer y facilitar relaciones económicas entre los miembros europeos. El euro. Pero ahora, el euro apareció más tarde, mucho más tarde, en los años 70. Perdón. Bien, pero ahora la Unión Europea se convierte en un organismo no económico, pero militar, porque ayuda con político-militar, ayuda con munición, con armamentos a Ucrania. Y busca la presidenta de Comisión Internacional de la Unión Europea de no permitir, de parar, de estopar las relaciones de América Latina con Rusia, países de la América Latina con Rusia, pero yo no estoy seguro que van a compensar todas esas pérdidas de países. ¿Cuál sería la pérdida si Ecuador perdiera relaciones comerciales con Rusia? Yo no puedo pronosticar, eso pueden hacerme especialistas, expertos, economistas, productores, pero año pasado creció con 28% intercambio comercial entre nuestros países y logró muy cerca de 2.000 millones de dólares. Ecuador exportó en Rusia a 3 veces más que compró de mi país. Entonces, pierden mayor los productores ecuatorianos. Claro que nos gusta y bananos y flores y camarones y cacao ecuatoriano, pero sería más peligroso para Ecuador que para Rusia. Me parece más peligroso porque Rusia, con sus un poco más de 400 millones de dólares de su exportación en Ecuador, la mayoría son productos que fertilizantes, por ejemplo, productos químicos, papel, que son muy importantes para Ecuador, pero no es tan importante ese volumen de exportación para Rusia.
y sin esa exportación no se va a cambiar mucho en el sistema integral de exportación de Rusia, pero para Ecuador es importante. ¿Qué se puede hacer para evitar estas voces que quieren impedirnos a nosotros como país soberano imponernos mercados? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué colaboración o qué proactividad? Porque yo he visto que ustedes son muy proactivos. ¿Qué se puede hacer para que el gobierno pueda tomar una decisión positiva? Y lo digo porque el gobierno no toma decisiones muy positivas porque son más, estas cuestiones de la geopolítica aquí no se manejan bien. Esa es la decisión del gobierno ecuatoriano, del presidente, excelentísimo señor Guillermo Lasso, pero de mi punto de vista, como embajador de Rusia, yo subraya y confirma de nuevo que Rusia todavía está abierta como un mercado importante para productos ecuatorianos. Y no es la culpa de Rusia. Y es una excelente oportunidad para nosotros. Y no es la culpa de Rusia que ahora se separa todos esos lazos comerciales, pero todavía no se da. No me gusta que en la prensa aparecen artículos que rusos no pagan sus dineros por productos de Ecuador como flores, como bananos. Rusos están listos y no niegan de pagar, pero no hay esos mecanismos financieros que se utilizaron antes. Pero yo he escuchado de los rusos mencionar que aunque la flor rosa ecuatoriana sea cara, la compran en Rusia y que aquí son maravillados de que, perdón que haga esta infidencia, lo siento, pero la confianza, le digo al público, en Ecuador tú puedes comprar un ramo de flores, unas 12 flores las puedes comprar por $2 o algo por el estilo. En Rusia, una sola rosa puede costarte hasta 6, 7 euros, estoy seguro, más o menos. En víspera del Día de la Mujer, por ejemplo, en Rusia, yo conozco, mis hijos viven en Moscú, una sola flor de rosa de Ecuador en el mercado costa 500 rublos. Esos son más o menos, sí, usted tiene razón, 6, 7 dólares un flor. Y aquí podemos comprar en 3 dólares un paquete de 25, de 2 docenas de rosas. Yo menciono este caso particular solamente porque no se van a afectar, si se destruyen las relaciones comerciales con Rusia, no se va a afectar solamente el productor agricultor de rosas, se va a destruir toda una cadena que da empleo a miles de personas. Los que producen, los que la exportan, los que la congelan y los que en Europa, porque para Rusia tiene que haber muchos stages, o sea, muchas fases de comercio y etcétera, de distintos países, de donde incluso la Unión Europea se beneficia, porque casi la gran mayoría de flores que sale de Ecuador va por Ámsterdam, pasa por Ámsterdam. Entonces, quienes dicen y hablan este tipo de cosas no saben ni de comercio internacional, ni tampoco saben de geopolítica. Solamente hablan porque leen o escuchan lo que la CNN dice. Entonces tienen que ver y investigar un poco más, me refiero a los medios que usted mencione, porque la verdad es algo generalizado que en Latinoamérica se replique, se hace un copy-paste de lo que se dice en ciertos medios internacionales, sobre todo de Estados Unidos y después también de Europa. Y ojo, lastimosamente, señor embajador, casi la gran mayoría de medios europeos están fomentando la rusofobia. Mi presidente en su primer apelo antes de iniciar esa operación militar especial comentó que existe ahora en Occidente un imperio de mentira, de minta. Sí, sí. Porque para ganar un pueblo es necesario ¿cómo se dice? Muy inocente el señor presidente Putin, con todo el respeto que se merezca. El ministerio de la mentira ha existido siempre. Sí. En Occidente. Pero ahora es una guerra en forma, una guerra mediática. Lo que pasa es que ahora hay medios, existe el internet y hay medios como nosotros que no nos pagan la embajada de Estados Unidos como para decir algo. No existe la posibilidad de que solo haya un solo discurso. En los 90, en el 91, cuando Estados Unidos invade unilateralmente, entra por Kuwait y hace lo que se conoce como la tormenta del desierto, todos los medios, hasta los rusos, yo era niño, pero me acuerdo, todos decían, daban solamente el discurso de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que en esa época era mandado por George Bush padre, que había venido de la CIA. Ahora,
Ahora no es igual. Ahora hay voces disidentes, ahora hay investigación y la noticia es mucho más veloz. Lo que se enteraron el día de ayer de que había laboratorios de armas químicas en la frontera entre Ucrania y Rusia, el día de hoy en la misma noche se distribuyó a nivel planetario y ayer en la mañana alguien del Departamento de Estado tuvo que dar información de que sí, en verdad, había estos laboratorios. La vicesecretaria de Estado, Victoria Nuland, confirmó... $200 millones. Sí, confirmó en el Senado, me parece. Sí. El mismo Marcos Rubio, que fue el que el domingo en la noche salió a decir que estaba mal que el gobierno de Biden haga negociaciones con Venezuela para recibir petróleo venezolano en vez del petróleo ruso, es el mismo que le preguntó a esta subsecretaria de Estado sobre esta información. Ahora, señor embajador, yo sé que ya usted tiene el tiempo muy limitado y le agradezco mucho por su oportunidad y su tiempo, pero le quiero hacer una pregunta puntual. Antes de que haya la invasión o que haya este conflicto en Ucrania, nosotros hicimos varios programas internacionales, no programas de diagnóstico social. Me entrevistaban a mí como especialista y en esas entrevistas yo mencionaba de que Europa parecía tener una apuesta, un póker, que es un deporte muy estadounidense, de querer destruir a Rusia. Bueno, ya existía información de que querían destruir a Rusia, pero quieren el petróleo y el gas de Rusia barato o no querían un gobierno fuerte en Rusia para dividirlo y ver cómo ese gas, ese petróleo pudiera ser europeo. Y esta teoría, esta preocupación que tengo yo la hago porque si es que Rusia no les va a dar ese petróleo o ese gas va a ser sacado de Sudamérica o de África y nosotros no tenemos la potencia militar de Rusia para defendernos. Entonces podría ser un siglo XXI muy duro para nosotros. A lo que voy es, esta teoría que yo le estoy diciendo, ¿es probable, es una fantasía o realmente los europeos simplemente están enojados porque el dignísimo pueblo ucraniano está siendo bombardeado? Yo creo que es necesario de entender que esas soluciones no son buenas de hoy día. Una guerra mediática, una guerra económica, una presión muy importante, muy fuerte a otros países para seguir la política de Estados Unidos. La meta ¿cómo se dice? Meta de Estados Unidos, de la OTAN, fue pronunciada muy bien por la declaración de la ministra de Exteriores de Gran Bretaña, que dice no paramos, no stopamos antes de destruir toda la economía rusa. Entonces busca... Tuvo que rectificar en Twitter. Ella quitó esos comentarios en Twitter, pero sí viene. Dice, entonces le interesa no defender la democracia de Ucrania con todo lo que hay, nazi que fue condenado, todo eso. El genocidio en Donbass. Sí, pero le interesa destruir una contraparte económica que presenta ahora Rusia. Mi país, con este tiempo, esas 2 semanas, creció el apoyo del presidente con 10% en este tiempo. Entonces, la gente se une para apoyar. Pero le recuerdo que cuando el presidente Putin recibe la autorización, porque no es la decisión del gobierno, no es el presidente Putin, existe algo que se llama la Duma estatal, un congreso, una asamblea, que decidió que se actúe de manera militar, no es solamente él. Ese fue el compromiso en los acuerdos de amistad y ayuda mutua entre Rusia y esas dos repúblicas. Ahora, el tema es que lo que le quería decir era que en esa misma noche, en esa misma tarde, que se decide hacer esta acción militar, ya en Europa habían reportajes de que había gente en Moscú y en diferentes ciudades de Rusia que estaban protestando contra Putin. Es normal, cada país democrático permite esas protestas, pero antes de ese conflicto, de esa operación especial, durante esos eventos aparecen unos límites en esos pronunciamientos, como en un estadio de la guerra. ¿Sí? No se permite tener en su espalda unas fuerzas, son pocos, son unos miles, 3, 5 miles,
para 146 millones de habitantes. Pero y mayormente Moscú. Muchos de ellos son representantes de élite de artística, artistas, cantantes, etcétera, etcétera. O prooccidentales. Tienen sus dineros, sus vilas, casas en Estados Unidos, en Europa, y tienen miedo que se van a confiscar, van a perder sus dineros, su riqueza en Europa, afuera de Rusia. Sí. Pero la mayoría mantienen sus recursos financieros. La mayoría de los hombres ricos de Rusia mantienen sus recursos en Rusia, porque hace 10 años apareció una ley en Rusia que le permitió retirar sus fondos a Rusia. Y ahí es donde Inglaterra se resurgió, porque muchos, los que les conocen en Europa Occidental como oligarcas rusos, empezaron a comprar equipos de fútbol, compraron a fábricas, se hicieron industrias, como el famoso dueño del Chelsea, de Abramovich de Inglaterra. Y golpe bajo, porque el mismo Abramovich, con la guerra, decide hace pocos días poner en venta el Chelsea para regresar sus fondos a Rusia. Entonces, Europa está cometiendo gravísimos errores, está yéndose para atrás como el cangrejo, decimos en Ecuador. Probablemente venga una crisis financiera terrible para Europa de unos 30 años. Ellos pensaban que la apuesta contra Rusia los iba a beneficiar, pero más bien les está haciendo daño y les va a hacer mucho daño. Y eso nos complica a los sudamericanos, porque fuimos invadidos por europeos occidentales ya muchas veces. Ahora, ¿qué va a pasar para terminar el programa, señor embajador? ¿Qué considera usted que sería lo mejor para el futuro de Ucrania? ¿Qué es lo que va a pasar? Le digo esto porque antes de venir a esta entrevista en la mañana vi el mapa de Ucrania. Ya existen algunas bolsas rodeando Kiev y según la estrategia que se utilizó en Siria, el gobierno ruso, la inteligencia rusa hizo recuperar muchos de los territorios contra los yihadistas en Siria. Se está aplicando esa misma técnica en Ucrania de una manera rapidísima. Es un país gigantesco. Hay que tomar en cuenta que son como 4 Ecuador y en días va a caer este gobierno. ¿Qué va a pasar con Zelensky? ¿Cuál es la propuesta para Zelensky legal y cuál es la propuesta para Ucrania? Rusia no tiene objetivo de ocupar, de invadir todo el territorio de Ucrania y poner su gobierno prorruso o su presidente. Rusia ahora quiere asegurarse de regreso de esas situaciones con ataques agresivos de parte de las fuerzas armadas y de parte de esos grupos nazistas al territorio de Rusia. Si se van a parar a una línea sin finalizar toda esa operación de militarización, de nazificación, entonces va a regresar muy rápido con apoyo del mismo Occidente, con armamento, con munición, con su política e ideología. Y el objetivo de Rusia es de crear unas condiciones de nuevas elecciones y después va a decidir el pueblo ucraniano. Yo estoy seguro que la gente, el presidente de hoy día y el gobierno actual de Ucrania no va a resistir. Ya perdieron. Se van. Pero señor embajador, esta es mi pregunta. ¿Ellos deben ir a un juicio? ¿Zelensky por crímenes? Sí. A ese punto voy, porque ustedes van a permitir, perdón que lo diga así, pero ustedes van a permitir que Zelensky, después de lo que hizo, vaya a una mansión en Londres o a Washington. Porque dice, es una oportunidad. Zelensky dice que está todavía en Ucrania, en Kiev, en un búnker. Pero hubo información, obviamente, del Kremlin, perdón que lo diga así, que decían que Zelensky ya estaba en el país más hacia el occidente, en el otro país, en Polonia, perdón, gracias. En Polonia, él dice, Zelensky después desmiente y dice, no, yo estoy aquí y voy a seguir hasta el último momento, lo cual es una maravillosa oportunidad para tenerlo y para que diga la verdad y diga
responda sobre las armas químicas y sobre todas estas condiciones que realmente todo el mundo debería saber? Es la decisión de mi gobierno, pero me parece que el objetivo no es de capturar al presidente, miembros del Parlamento ucraniano, del gobierno, es de desmilitarizar. Cuando ellos van a perder todo su apoyo militar, todo apoyo de fuerzas, sin unas posibilidades de resistir. Depende de la situación. No estoy seguro que va a estar en Kiev todo el tiempo. Se va a retirar, me parece, se va a evacuar en países vecinos o más lejos. Pero la mayor culpa tienen esos grupos nazistas que mataron, que violaron, que robaron todo el país, Ucrania. Más importante es no permitir a las personas culpables en la situación en Donbass, que personalmente participaron en varias acciones violentas, sobre el presidente, sobre el gobierno y la Rada, que es como se llama. La Rada es la asamblea. Sí, asamblea ucraniana. Está disuelta ya. Esa puede ser una, ¿cómo se dice?, una declaración en un juicio internacional, porque son políticos. Sí. Es eso. Bueno, la Unión Europea pidió a la Haya que se abra una investigación por crímenes de lesa humanidad al presidente Putin. Yo considero que en la misma proporción debería investigarse y hacerse juicios a aquellos que provocaron al gobierno ruso para una guerra y que también cometieron muchos crímenes durante muchos años en el Donbass. Muchas gracias por su tiempo, señor embajador. Gracias por darnos la oportunidad de conversar con un ruso que conoce un poco mejor la situación en territorio. A nosotros nos encantaría estar en un helicóptero con cámaras viendo lo que pasa, pero obviamente eso no va a ser posible. Pero le agradezco mucho su tiempo, su oportunidad. Esperamos que la paz regrese, llegue a ese sector. Nosotros creemos que la paz llegará cuando ya se venza todo el ejército de Ucrania. Es lo que está pasando. Lastimosamente, Occidente, Europa y Estados Unidos pretenden que la guerra se prolongue. Es muy importante que a los militares de Fuerzas Armadas de Ucrania, cuando ¿cómo se dice?, se capturan para los rusos, se liberaron para ir a sus casas. Eso no se va a realizar con esos grupos nazistas. Van a ir presos. Sí. Le quiero decir una cosa para terminar el programa, señor embajador, y eso lo escuché. Me parece que fue de Alfredo Jalife Rame, un investigador, un gran, el mejor profesor de geopolítica de América del Sur, en español. Él es mexicano y él creo que mencionó que si Rusia tuviera la ideología imperialista del Reino Unido, la mitad de América del Sur y África fuera rusa. Pero ustedes, con los pensamientos de Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, 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 con las revoluciones que han tenido del pueblo, ustedes son humanistas y no piensan como piensa el Occidente, invasor, como pensó Roma, como pensó Grecia. Ustedes son otra filosofía, pero le digo una cosa, Zelensky no debería escapar. Y debería aceptar y debería ir preso por los crímenes que haya cometido. Rusia. Eso es solamente lo que digo. Rusia no tuvo y no tiene colonias. Nunca las has tenido. En el mundo. Lo sé. Sí. Lo único que hace es defender su territorio. Su territorio Y muy cerca a sus vecinos. Quiere tener vecinos seguros, vecinos pacíficos. Mejor vecinos neutrales que... Pero el problema es que ustedes son demasiado ricos en recursos naturales como para tener vecinos pacíficos. Así que eso es todo por hoy, en el día de hoy, en Diagnóstico Social. Un gusto. Y bueno, escríbanos a @sorprendentefilms en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde ustedes consideren necesario para hacer preguntas. Tal vez podríamos hacérselas llegar al señor embajador. Que tengan buena vida. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.